Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Reflexión. ¿Qué nación superpoderosa conoces que todo el tiempo acusa a otros pueblos del mundo cuyos sistemas e ideas claramente puede notarse que estorban sus planes diabólicos de dominio hegemónico? ¿Qué nación utiliza términos como terroristas, subversivos, guerrilleros, insurgentes, comunistas, para acusar y condenar a quienes no se encuentran alineados a sus malignas causas, y los atormenta organizando persecuciones y genocidios por el mundo? Ya la conoces. Apocalipsis 12:11. Y ellos, los enemigos del dragón y la bestia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Reflexión. Los crecientes levantamientos en diferentes partes del mundo vencerán a la bestia y el dragón, que no podrán responder a tantos levantamientos simultáneos. Muchos derramarán su propia sangre en lucha y vencerán como héroes, aunque jamás serán reconocidos como tales por los líderes del orden mundial actual. La bestia de 7 cabezas. En el siguiente versículo aparece una nueva señal, una bestia similar al dragón, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sale del mar, la humanidad, y al mismo tiempo el mar en su sentido literal, ya que este es el área de mayor fortaleza de la Armada norteamericana. Esta bestia representa a la OTAN. Vamos a ahondar un poco más en la historia de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar formada por 7 superpotencias nucleares bélicas mundiales. Ya lo habíamos comentado eso en anteriores videos. Y otras 12 naciones aliadas menos poderosas. ¿Se entiende? 7 cabezas centrales y 12 naciones aliadas menos poderosas. Fue creada luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros actuales de la OTAN suman un total de 20 naciones y son los siguientes: Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Islandia, Hungría, Luxemburgo y el recientemente ingresado Estado de Israel. Acá va otra pequeña lista de naciones que son candidatas a formar parte oficial de la OTAN, pero aún no lo son: Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Albania, Macedonia. Croacia, candidato no oficial, con esperanza, según los miembros de la OTAN, de ser invitada a ingresar. Dios quiera que no ingrese. Aunque digan que la OTAN está formada por 28 países, en realidad oficialmente está compuesta por 20. Recuerden ese número importante para el análisis siguiente, recordando que estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos y no se ha llegado aún a conformar los miembros definitivos de la bestia citada. El número de miembros sufrirá variaciones indefectiblemente. Incluso Grecia, para que puedan comprobar de que existirán variaciones dentro de los integrantes de este grupo bélico,
Grecia tiene planes de abandonar el grupo ya desde hace 4 años. Esta bestia recibe por parte del dragón, como podrán ver en Apocalipsis 13:2, el poder y gran autoridad para actuar violentamente contra la humanidad. Siempre la OTAN ha actuado violentamente contra la humanidad en pos de arrebatar, como bien mencionamos en varias ocasiones en los anteriores videos, los recursos estratégicos que el dragón o G7 necesita para asegurar su hegemonía industrial, además de colaborar por mutuos intereses con el rastreo, persecución y exterminio, como dijimos también, de ese tipo de hombre que persiguen desde hace mucho tiempo y que es acusado y exhibido como una peste para este mundo, difamándolo públicamente con nombres como los que antes mencionamos, subversivos, comunistas, etc. La bestia y el dragón actúan mancomunadamente. Eso está claro en el libro del Apocalipsis. En la vida real, en la actualidad, sabemos que siempre donde hay una guerra llevada a cabo por la OTAN en su conjunto o por alguno de sus miembros individualmente, siempre hay también intereses económicos del G7. Apocalipsis 13:1. Aquí va el versículo. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto da un total de 17 miembros. Y en sus cuernos habían 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos. Reflexión. A diferencia del dragón que mencionamos anteriormente, esta bestia tiene nombres blasfemos en cada una de sus cabezas. Después explicaremos cuáles son, a mi entender, esos nombres. Los 10 cuernos bien podrían representar a las 10 naciones aliadas a la bestia de 7 cabezas, que aportan con su arsenal a la causa maligna de dominio hegemónico, pero que no tienen gran peso político, económico y bélico para tomar decisiones como sí lo hacen las 7 cabezas centrales. Recuerden que el número de naciones miembros de la OTAN actualmente es de 20, pero ya saben que los integrantes no permanentes de ese grupo bélico cambian todo el tiempo. Unos llegan, otros se marcharán. Algunos países miembros de la OTAN, los que no son superpotencias, al ver que los resultados de las acciones de la bestia no les traen grandes beneficios como a los 7 miembros centrales, y también por sufrir grandes conflictos sociales internos, producto del despertar tal vez de sus propias mayorías, inspiradas en la ley cristiana, romperán su alianza con la bestia. Ahí cuando el número final de integrantes de la OTAN llegue a 17. Los nombres blasfemos en las cabezas de la bestia. Vamos a analizar eso. A continuación presento algunos de los más recientes nombres que a mi entender son 100% blasfemos. Estos son nombres que utiliza la burocracia militar para designar sus emprendimientos bélicos sangrientos, llevados a cabo por el conjunto o individualmente por los miembros de la OTAN. Creo que los siguientes nombres se pueden catalogar de blasfemos porque justamente bautizan las guerras, queriéndole dar a sus terribles atrocidades un impulso de carácter divino. Les pido que cada uno de estos nombres puedas investigarlos particularmente para ver qué tipo de emprendimiento bélico fue llevado a cabo y en qué parte del mundo. Furia urgente, causa justa, tormenta del desierto, serpiente gótica, alcance infinito, Allied Force, libertad duradera, libertad iraquí, amanecer de la Odisea. Con estos nombres se conocieron algunas de las acciones más oscuras llevadas a cabo por las
cabezas de la bestia, entre la década de los 80 y la actualidad, aunque son muchísimas más. Las operaciones con nombres blasfemos activadas en todo el mundo desde la fundación de la Gran Alianza del Mal, el 4 de abril de 1949, en Washington, D.C., Estados Unidos. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Mucha atención a esto. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Reflexión. Al león se lo considera el rey de las fieras. Por ello, la boca del león le corresponde a una nación que parece ser la encargada de dar las órdenes de cómo y cuándo debe actuar la bestia. Patas de oso. Tal vez nos da la pista de una superpotencia que se unirá a la bestia, aunque posiblemente camuflada o disimulada, ya que no se verá como miembro permanente, como una cabeza más, sino como soporte de las mismas. Parece difícil de creer, pero creo que puede tratarse de Rusia, ya que a esta nación se la conoce como el Gran Oso. Casualmente se está viendo un acercamiento muy misterioso, muy sospechoso también, entre las superpotencias de Estados Unidos y Rusia. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Cuando el Grupo Económico y Político Mundial, G7, por enfrentarse a naciones o regiones internamente fuertes, política o religiosamente, no logra sus objetivos de tomar el control de los recursos estratégicos con sus maniobras tramposas, como esos tratados de libre comercio que proponen y que les favorece solo a ellos, entre otras chanchulladas, inventan un conflicto violento, como se sospecha que pudieron ser los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, y así justificar la participación de la OTAN para terminar el trabajo de expropiación, como sucedió en Afganistán, Irak, Siria, etc. Libia también. De esta manera, de una u otra forma, se quedarán con sus recursos y castigarán a sus líderes y a sus seguidores por resistirse. Este grupo bélico de 7 potencias y actualmente 13 aliados ha desplegado cientos de bases militares en todo el planeta. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en torno a las áreas ricas en recursos estratégicos naturales. Los primeros ataques previos a la guerra. Antes de llegar a la instancia de la guerra, el Grupo Económico Mundial, G7 obviamente, comenzará a realizar grandes inversiones para dar los primeros golpes a favor de sus aliados, que son los opositores sembrados, para luchar contra las naciones, los gobiernos de las naciones víctimas, que generalmente son modelos de inclinación socialista, progresista o afines, ayudándolos en el armado y práctica de conspiraciones mediáticas con fines de generar desequilibrio político y económico del gobierno no alineado, no entreguista, para debilitarlo lo máximo posible hasta voltearlo. Los gobiernos socialistas que se habían establecido mediante el acto democrático del voto en la región sudamericana desde el año 1998, con la llegada al poder en Venezuela del presidente Hugo Chávez Frías, para 2016 gran parte de ellos fueron derrocados por medio de este tipo efectivo de ataque mediático y las acciones estratégicas de desestabilización regional a través de la Alianza del Pacífico. Para esta altura, septiembre del año 2017, solo quedan 4 gobiernos progresistas en la región. Los demás todos fueron cayendo uno a uno. Los gobiernos que quedaron con la vieja doctrina, no tan vieja, sino
con la doctrina progresista son los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Los demás todos cayeron, como dijimos. Pero, y aquí se demuestra la delegación de poder de un grupo económico al grupo bélico, cuando en otras regiones del mundo, cuyos pueblos conocen mucho más que los hermanos sudamericanos las acciones conspiratorias que se efectúan por medio de los poderes mediáticos alineados a los poderes centrales, y no pueden abrir la grieta, entonces el dragón le da todo el poder para actuar a la bestia, OTAN, como sucedió con las conspiraciones bélicas de nombres blasfemos citadas anteriormente, que afectaron a Granada, Panamá, Irak, Afganistán, Siria, Libia, etc. Aquí está entonces plasmada la delegación de poder que menciona ese último versículo del Apocalipsis. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas, la central, como herida de muerte. Presten mucha atención. Pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló, y seguían tras la bestia. Reflexión. Sabemos que la cabeza central, tanto del G7 como de la OTAN, es la misma, Estados Unidos. Como sabemos, esta nación sufrió en 2001 un gran golpe al cuello de las cabezas económicas y bélicas centrales, tanto del G7 como de la OTAN. Los atentados a las Torres Gemelas, el símbolo del poderío económico mundial, ese representaría el golpe al cuello de la cabeza económica, y al Pentágono, el cerebro de la más grande potencia bélica mundial, la OTAN. Aunque no fue fatal, ya que hubiera sido suicidio. Hay firmes pruebas de que esos sucesos fueron autoinfligidos para justificar el accionar violento de la OTAN en todas partes del planeta, como bien habíamos dicho anteriormente, donde se encuentran esos recursos naturales estratégicos que las industrias multinacionales quieren tomar, y para intensificar el rastreo de ese tipo de hombre socialista cristiano que tanto aborrecen. No me cansaré de repetirlo. Apocalipsis 13:11. Y vi otra bestia que subía del mar, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Este versículo merece un análisis